Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en el tercer capítulo de Ciencia Humboldt. Hoy tengo el gusto de estar acompañado de Yesid Rondón, quien nos va a hablar sobre el tema de una aproximación a un sistema socioecológico de la pesca artesanal en el Magdalena Medio de Colombia a partir del conocimiento de tradicional. Esto es muy importante porque nos puede llevar a pensar y a identificar nuevas estrategias y planes de manejo territorial que tengan en cuenta pues los conocimientos ancestrales y también el conocimiento de los investigadores y el conocimiento biológico. Sin gastar más tiempo, quisiera pues aprovechar más bien el tiempo de este programa en que Yesid nos hable sobre este rico tema y le doy paso a Yesid Rondón, quien nos va a comentar sobre esta investigación y quisiera empezar también preguntándole o invitándolo a que se presente él como investigador. Yesid, pues ya puedes iniciar. Hola, muy buenos días para todos. Gracias, Julián, por el espacio. Gracias al Instituto Alexander von Humboldt también por permitir aunar esfuerzos para la divulgación de las diferentes actividades que se han venido desarrollando en diferentes latitudes de todo el territorio colombiano. Agradecer a todos los presentes. Y bueno, yo soy un biólogo de la Universidad del Tolima y actualmente estoy ya finalizando mis estudios de maestría en planificación territorial y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona. Y pues esto que vamos a presentar a continuación es el resultado final de ese trabajo que presentamos para optar a este título. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, esto sucede a partir de un convenio que se desarrolló entre el Instituto de Ciencias Alexander von Humboldt y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, con la intención de entender o aproximarse a las dinámicas socioecológicas para determinar la viabilidad o recuperar la navegabilidad sobre el río Magdalena. Por tanto, es un aporte importante de cara a esa intención en función de esta APP que se pretende desarrollar. Como ya les mencioné, esto se desarrolló en el marco de mis estudios de maestría y este trabajo se titula Aproximación a un planteamiento de sistemas socioecológicos de la pesca artesanal en algunos sectores del Magdalena Medio aquí en Colombia a partir del conocimiento tradicional de las comunidades locales. Este trabajo fue dirigido por el doctor Carles Barrio Canal, adscrito a la Facultad de Geografía de la Universidad de Barcelona. La siguiente, por favor. Bueno, empecemos entonces por dar un contexto de qué o a qué nos estaríamos aproximando o a qué nos estamos acercando. Y lo primero es definir qué es pesca artesanal. Dos conceptos fundamentales en este caso. El primero, y es que esto sostiene mercados locales, esto dinamiza de alguna manera las microeconomías que se generan en el interior de estos territorios en donde existen intercambios por productos o intercambio de dinero por productos, ¿cierto? Y adicional a eso, algo fundamental es que genera seguridad alimentaria para quienes desarrollan esta actividad y adicional a eso, o como soporte también para sus familias. Entonces estamos hablando de un sistema de pequeña escala como tal, ¿cierto? Diferente a los procesos que podrían darse en pesquerías industriales en donde los volúmenes, las cantidades, las formas y los objetivos tienden a ser completamente diferentes. Pasemos entonces a hablar un poco de esos esquemas de gobernanza que podrían estar asociados a este tipo de actividades. Y el primero, que resulta ser uno muy tradicional en el histórico de cómo se conciben o cómo se desarrollan las formas de gobernanza, sería ese modelo de arriba hacia abajo, o en inglés ese top-down, ¿no? Centrado hacia la pesca como tal, estas metodologías apuntan sobre todo a concepciones que provienen de ecosistemas marinos y ahí ya empezamos a ver un poco de cuál sería esa diferencia entre el planteamiento de un sistema continental por el hecho de que son ecosistemas completamente diferentes, ¿cierto? No solamente por el hecho de que uno tenga agua salada y el otro agua dulce, sino que hay unas condiciones asociadas a los territorios tanto físicas, biológicas, de la calidad del agua, de las condiciones de las poblaciones, en donde todo esto tiende a ser muy diferente.
Otro planteamiento dentro de lo que nosotros consideramos, y esto no excluye que puedan haber otro tipo de formas o escenarios para el desarrollo de la gobernanza de un recurso en particular, sería el inverso al que recientemente mencionamos, ¿no? Que sería un modelo de abajo hacia arriba, o en inglés el bottom up. Aquí cobra mucha más fuerza el análisis multicriterio, entonces ampliamos un poco ese espectro de visión, incluimos una cantidad mayor de variables para poder realizar ese análisis como tal, y asumimos que durante la marcha pueden suceder cosas que nos permitan identificar acciones de mejora, acciones de cambio, o en últimas replantear el esquema. Por tanto, es un escenario bastante dinámico, que es a lo que esperaríamos que se convocara en adelante para realizar planeación territorial. Y finalmente, un esquema de comanejo en donde todas las partes, todos los actores, todos los involucrados directa o indirectamente tienen la posibilidad de generar aportes, y de esta manera se empieza a establecer ese constructo como, a agregar, a sumar, de tal manera que se pueden tener muchísimas más percepciones de diferentes escalas y direcciones, en donde el planteamiento de un sistema socioecológico tendría mucho espacio de acción. Siguiente, por favor. Este artículo nos ejemplifica un poco cuál podría llegar a ser ese escenario. Por tanto, todo este tipo de cambios de paradigmas, como a lo que nos invita MOSEPL, es básicamente a tratar de romper esa forma en la que venimos desarrollando los escenarios de gobernanza, y migremos hacia unos en donde las condiciones sean diferentes, en vista que hasta el momento tal vez no han sido los mejores, y que el estado actual de las pesquerías se deriva mucho en cuanto a la toma de decisiones se refiere. Contextualizándonos ya en el panorama actual de las pesquerías, midiéndolo como desembarcos, esperamos que, aparte de considerar la extracción, se valore también el estado actual de los ecosistemas a razón de dos factores fundamentales. El primero serían las condiciones de qué se constituyen estos territorios en particular, y además de eso, las afectaciones que están sufriendo actualmente. Siguiente, por favor. Aquí vemos una gráfica que nos ejemplifica más o menos cuál ha sido el escenario de la pesca artesanal en el Magdalena, en la cuenca del río Magdalena en Colombia, entre los años 70 y el estado actual. Y vemos básicamente dos escenarios. El primero, a mediados de los 70 hasta principios de los 90, un declive muy grande en esa cantidad de organismos que fueron extraídos de los cuerpos de agua. Y de ahí en adelante, principios de los 90 hasta los años 2020 más o menos, una estabilización de esa cantidad de organismos extraídos, o de esa pesquería como tal, asumiendo que ya hubo un declive realmente importante. Siguiente. Lo que esperamos en este caso es que exista una posibilidad en donde se asuman estos escenarios de cambio y no se le entregue al pescador o a la actividad de pesca artesanal la principal causa por la cual las pesquerías tienen hoy por hoy el estado en el que se encuentran. Y para eso le apuntamos a que, por ejemplo, acciones como el marco del desarrollo sostenible, en donde tratemos de aprovechar los recursos de manera responsable sin comprometer las generaciones futuras, que asimismo se van a ver favorecidos por ellos, pues podrían dar luces de cómo podría suceder esto. Y finalmente, esas soluciones basadas en la naturaleza, cómo podemos hacernos fuertes a partir de proteger, de conservar, de generar fortalecimiento en las comunidades, de apropiarse sobre sus propios recursos, sobre sus territorios, resulta ser una manera muy útil de generar gobernanza sobre este tipo de recursos. Siguiente, por favor.
Para esto entonces nos planteamos un objetivo y este está relacionado con interpretar la dinámica socioecológica de la pesquería artesanal en el Magdalena Medio en Colombia a partir de la comprensión de ese conocimiento tradicional de las comunidades y con esto proponer herramientas que pudieran ser o llegar a ser consideradas como insumos dentro del manejo del sector pesquero y esto a su vez está soportado por 4 objetivos específicos. El primero es determinar en un contexto histórico posibles áreas de migración, crianza, desove y pesca en el Magdalena Medio en función de la dinámica del régimen hidroclimático de la región a partir de esa información que entrega la comunidad y por tanto este es el mayor sustento o el sustento base y fundamental que tuvo esta idea de investigación como tal. Muy ligado a este está este segundo objetivo que está asociado a identificar actividades antrópicas que puedan afectar estas áreas identificadas por la comunidad en donde se desarrollan las diferentes etapas del ciclo de vida de las especies de peces y que a su vez esto pueda llegar a tener efectos sobre la pesquería artesanal. Pasamos a un objetivo ya un poco más de gobernanza, en donde lo que intentamos fue generar un mapa inicial de agentes, de grupos, de actores, en inglés stakeholders, pero que serían como esos grupos clave que interactúan en este escenario relacionados o vinculados de manera directa o indirecta con la pesquería artesanal en el Magdalena Medio y finalmente con esto proponer lineamientos que pudieran llegar a ser considerados por las autoridades para generar instrumentos que mejoren la dinámica de la pesca artesanal a partir de las necesidades propias de la región, lo interpretado dentro del ejercicio. Siguiente, por favor. Contextualicémonos entonces geográficamente, ubiquémonos en el Magdalena Medio, ¿cierto? Y en particular el buffer o el área en donde esto se desarrolla está asociado a 3 centros poblados. Barranca Bermeja y Puerto Wilches en el departamento de Santander y el sur de Bolívar en donde se ubica San Pablo. Si nos damos cuenta, el mapa nos muestra también la incidencia que tiene el río Magdalena sobre el territorio antioqueño hacia el área de Yondó. Entonces, la invitación es siempre a considerar la toma de decisiones en función del territorio como tal y que no necesariamente corresponda a la jurisdicción territorial a la que está adscrita como tal, sino que las dinámicas no responden necesariamente a eso y nunca van a estar sesgadas a que de alguna parte del río me corresponde a mí y otra parte no, entonces mi acción va a estar enfocada a eso. Entendemos pues que existen cuestiones misionales y visionales de cada una de las diferentes instituciones, pero a raíz de eso, la intención es convocarnos para converger y tratar de responder en función del territorio como tal. Este territorio le resulta ser mega diverso en términos de la riqueza de especies de peces que incluye. Es una cuenca endémica del río Magdalena para el territorio colombiano. Nace y muere, digámoslo así, en el Caribe colombiano. Sus aguas vierten al Caribe colombiano naciendo al sur del país. Y a partir de esta región del Magdalena Medio en adelante, hacia su descarga, la condición geográfica o la topografía hace que se generen unos espacios a los planos o hacia los costados de los ríos que hemos considerado o que hemos denominado bajos inundables. Aquí es fundamental el tema de, el régimen hidroclimático de la región, por cuanto las lluvias con su llegada favorecen la conexión entre los cauces principales, que son los ríos, los caños y las ciénagas, dando una condición dinámica de aumento y disminución en esos pulsos o en esas crecientes de los cuerpos de agua como tal. Hablando en términos de diversidad, tenemos 233 especies de peces, según la última lista reportada por investigadores, conocedores de los peces de la región, inclusive en una de las más recientes publicaciones del instituto. De esas 233 especies, al menos 30 son migradoras y tienen una relación directa con este régimen hidrológico que sucede en el territorio de la cuenca del río Magdalena.
Y finalmente tenemos 65 especies de peces de interés comercial o de consumo dentro de esas 233. Luego hablamos de un escenario en donde hay muchos intereses asociados al consumo, a la pesca y a las dinámicas hidroclimáticas presentes en el territorio, y empezamos ya a entrarnos un poco en cómo se van compaginando esas piezas de este rompecabezas. Siguiente, por favor. Aquí vemos una gráfica que nos muestra cuál es esa tendencia del clima. Vemos que, o sabemos ya que en el río Magdalena llueve al menos en 2 momentos del año, ¿cierto? Que uno de esos primeros picos resulta al inicio de abril más o menos, y este se extiende hasta mayo. Tiene ahí un principal descenso en lo que se denomina por las comunidades como el veranillo. Tiene un segundo pico de lluvias que resulta ser el más alto a mediados de septiembre, ¿cierto? Y de esta manera, ese descenso de aguas empezando en octubre cierra ese ciclo en lo que sería el segundo periodo de aguas bajas, finalizando el año y comenzando aquel que lo sigue. Vemos entonces que tenemos 2 periodos de lluvias, y ya vamos a ver cómo se relaciona esto con la dinámica de los peces migratorios de la región. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Lo mencionamos al comienzo. Esta información proviene del convenio aquí mencionado entre el Instituto y Cor Magdalena. Para nuestro primer objetivo, lo que hicimos fue utilizar la información que se levantó en calidad de encuestas, y lo asociamos en principio con los datos meteorológicos, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Utilizamos información disponible en los repositorios del IDEAM, y lo que hicimos fue utilizar información a razón de la cantidad de agua que cayó entre los años 1970 y el año 2020, en términos de la condición multimensual, multianual, es decir, la cantidad de agua que cayó para todos los eneros de ese periodo comprendido, y la cantidad de agua que cayó en todos los años anteriormente mencionados. Y agregamos otro factor que tiene que ver con los escenarios de cambio climático, y en el caso particular del neotrópico, es decir, esta región del Ecuador, el ciclo Venus, los efectos de niño y niña como tal. Esto lo agregamos a las respuestas que nos entregó la comunidad, y convertimos esto en frecuencias de tal manera que pudiéramos hacer una asociación. Para las afectaciones o las condiciones antrópicas presentes en el territorio, utilizamos un poco de estadística multivariada, en este caso en particular un análisis de componentes principales, utilizando la misma información de las encuestas a razón de cuáles son las percepciones de la gente frente a las afectaciones y las condiciones propias de las áreas de pesca o donde se realizan las faenas. Para nuestro tercer objetivo, identificamos cuáles son esos actores clave dentro del territorio, actores directos o indirectos, y de esta manera pudimos hacer una caracterización a partir de generar ciertas categorías en función de la incidencia de cada uno de los actores, teniendo en cuenta su escala, si tienen una incidencia regional, si tienen una incidencia municipal, si tienen una incidencia nacional, si tienen capacidad de decisión, si no la tienen, si hay interés, si no lo hay. Y de esta manera, a partir de otro análisis de componentes principales y esos atributos que ya estábamos mencionando, se generó otra vez un diagrama espacializado de cuál sería la disposición de los actores presentes que nosotros identificamos dentro del territorio. Finalmente, y casi que como una seguidilla, el objetivo 1 dio insumos al 2 y así sucesivamente. Realizamos un planteamiento de un sistema socioecológico a razón de 4 subsistemas importantes: las cuestiones meramente biológicas, cuestiones físicas, cuestiones de actores y cuestiones de gobernanza presentes en todo el territorio. Y además de eso, esta propuesta que genera OCDE en términos de evaluar cuáles son esas relaciones y cómo se dinamizan estas condiciones,
por medio de esta relación presión-estado-respuesta nos permite identificar cómo se pueden estar desarrollando las acciones actuales en el territorio. Finalmente, a esto le generamos una propuesta con visión de enfoque ecosistémico que podría dar luces de cómo se podrían establecer nuevos esquemas de gobernanza o agregarse a aquello que ya se viene desarrollando en busca de mejorar un poco esta condición. Listo. ¿Qué encontramos? Nuestro objetivo 1 en particular le apuntaba a saber cuál era el área de migración, desove y crianza en función del régimen hidroclimático de la región. Encontramos en particular que la información que nos entrega la comunidad tiene que ver con especies asociadas con el interés pesquero. Entonces, de eso vemos que existen una cantidad de especies. Aquí se ven las 21 especies que la comunidad reportó dentro de las respuestas, de las cuales 16 tienen incidencia o están asociadas con el régimen hidroclimático, por tanto, son migradoras. Además de eso, encontramos que de esas 3 son especies exóticas y que también han empezado a ser importantes dentro de las pesquerías, como son la mojarra lora, Oreochromis niloticus, el híbrido de este género, el híbrido rojo, y una especie que viene de otra cuenca que se instaló aquí en el río Magdalena, que es la cachama, Colosoma macropomum. Siguiente, por favor. Este es el resultado, y tal vez antes de arrancar con esto, es importante ver cómo la comunidad, como es natural, se enfoca particularmente en las especies de peces comerciales, porque pues obviamente de ellas obtienen tanto su sustento, bien sea por el tamaño, cierto, que estas puedan ofrecer, y también las ventas directas de este tipo de especies, por lo que recientemente estamos hablando, las condiciones biológicas como tal. Es importante que sigamos aunando esfuerzos en entender las dinámicas de las especies que no hacen parte de este interés pesquero o que hasta el momento no hacen parte de este interés, porque la dinámica como tal de un ecosistema subyace en entender de qué manera todos se relacionan en términos ecológicos y cómo, digamos, ese tipo de conexiones o de la composición de las especies presentes en un territorio, pues da paso al estado actual como tal. Ya pasando a la explicación de esta gráfica, vemos que en particular la comunidad reconoce 3 momentos importantes para estas 16 especies de peces migratorios que sostienen sus pesquerías. El primero es la migración. Este sucede particularmente en los meses de marzo, abril y mayo, en el primer momento de migra, y se asocia con ese incremento, con el inicio, con la llegada de las lluvias en la región. Adicional a eso se da otro proceso que tiene que ver en este caso con la salida o el descenso como tal de las aguas, en donde ya estaríamos hablando de la mitaca o de la bajanza, en donde se da otro proceso importante de pesca y empezamos a encontrar esa relación entre los procesos biológicos y la dinámica climática en la región. Esto sucede en particular sobre los cauces principales, ¿cierto? En este caso serían los ríos Magdalena y Sogamoso, y seguido a eso, entonces, en el momento máximo de lluvias, vemos las 2 líneas verdes de tendencia asociadas a los momentos en donde han surgido históricamente más lluvias en la región, se dan esos procesos de desove. Entonces, todas estas especies vienen cargadas de huevos y están listas para depositar todos estos organismos para que continúen con su proceso de crecimiento y desarrollo, y esto se da particularmente en los caños de conexión asociados a los 2 ríos más importantes de nuestra área de estudio. Seguido a esto, una vez ya depositados los huevos, las ciénagas resultan ser fundamentales y demasiado útiles en este proceso de aumento, de ganancia de tamaño, de ganancia de peso,
en la medida que son aguas más tranquilas, que tienen una mayor cobertura vegetal, que ofrecen una mayor seguridad para este tipo de larvas, de tal manera que no sean necesariamente alimento de otro tipo de organismos, por cuanto las ciénagas se convierten en esas áreas de crecimiento, estas guarderías de los peces migratorios en el Magdalena Medio en particular. Siguiente, por favor. Esto se traduce como tal en buena parte del ciclo de vida de estas especies. La migración da paso al desove, el desove a la crianza, y una vez suceden estos procesos, pues estos pequeñines tienen otra vez la posibilidad de realizar ese proceso que les dieron sus padres. Cuando comparamos esto con la información que ha reportado, porque ha sido ampliamente datada desde la academia, el proceso de migración de las especies de peces migratorias, encontramos una relación muy ligada, muy concreta, muy directa en cuanto se refiere a la información que reporta la comunidad versus lo que entrega la academia. Por tanto, estamos hablando siguiente de que este conocimiento tradicional resulta ser fundamental para el entendimiento de muchos procesos biológicos, y este es uno de los ejemplos que puede dar tranquilidad o un parte real de que esto realmente se puede articular y que es útil. Y siguiente, ya posicionando esto en términos gráficos, entendemos la importancia de la conexión de los ríos, de las ciénagas, por medio de los caños, y que este proceso resulta ser muy dinámico y que cualquier alteración puede no solamente generar una afectación al ciclo de vida como tal, sino a lo que de ahí deriva, que sería como tal el aprovechamiento de este tipo de recursos. Nuestro segundo objetivo tiene que ver con lo último que estábamos mencionando, y aquí vemos, siguiente por favor, cómo, siguiente, las condiciones de los territorios son interpretadas por la comunidad de la siguiente forma. Siguiente, por favor. Regrésate un poquito, porfa, para la primera gráfica. Otro poquito. Otro. El anterior. No nos está saliendo la primera gráfica. No. Bueno, ¿qué les puedo decir en este caso? La comunidad interpretó que las zonas en donde hay una mayor cobertura vegetal, donde hay una mayor oferta de hábitats, resultan ser más favorables para la pesca, y tiene mucho sentido porque mientras yo tenga más en donde refugiarme, puedo encontrar no solamente eso, sino alimento en particular. Y esto sería también identificado por la comunidad de tal manera que esos sean lugares tentativos importantes para realizar actividades de pesca. Hay zonas en donde, en particular algunas ciénagas, en donde la calidad del agua, la condición de la profundidad y la velocidad del agua no ayudan como tal a la dinámica hidrológica de la región, y aquí resulta ser más bien adverso el proceso. Entonces, estas zonas que tienen en particular estas condiciones no son necesariamente las más importantes o las más favorables para el ejercicio de pesca. Luego también es una respuesta ecológica de los peces para aprovechar o no este tipo de lugares. Aquí lo que estamos viendo son las afectaciones. Ya podrías ir avanzando. Entonces, importante para la comunidad que la degradación del hábitat es, si quieres tenlo ahí un segundito, la degradación del hábitat y la contaminación son las variables más importantes que puedan estar afectando en este momento el escenario del éxito en las faenas de pesca, ¿cierto? Que también puede estar asociado a el cambio climático como tal y a la modificación de las condiciones físicas de los ecosistemas. Entonces es importante plantearse preguntas relacionadas, por ejemplo, con la regulación que se está generando en los diferentes cuerpos de agua a lo largo de toda la cuenca del río Magdalena, puesto que estas señales por la generación de hidroenergía pueden estar alterando esta naturaleza del ciclo hidrológico, y por tanto las respuestas de los peces no van a resultar ser igual de efectivas a lo que sucedieron antes de que se generaran los procesos de regulación.
Si quieres, avancemos a la siguiente. Lo que vemos aquí, más allá de que si bien esta gráfica resulta ser un poco coyuntural y visualmente no nos dice cuál podría ser como la relación puntual entre cada uno de toda esa cantidad de nodos, porque parece más como una consola de audio llena de cables, pero en últimas este es el escenario actual que están atravesando los territorios en donde se desarrollan las actividades de pesca. Una cantidad de condiciones más una cantidad de afectaciones que convergen y hoy por hoy es el resultado de todo lo que está sucediendo actualmente en el territorio. Pasemos al siguiente objetivo. Aquí ya nos centramos, nos desligamos un poco de las condiciones ecológicas de los territorios y pasamos un poco más a los esquemas de gobernanza. Y lo que hicimos básicamente fue identificar o mapear cuáles son como todos esos actores directos o indirectos presentes en el territorio. Con base en esta matriz que estamos viendo en la parte superior derecha, encontramos cómo se plantea la posibilidad de encontrar 4 tipos de actores basados en 2 principios fundamentales: el interés y el poder que puedan tener cada uno de ellos. Entonces se vinculan aquí actores de las autoridades, ¿cierto? Que tienen una alta capacidad de tomar decisión y que dependiendo de su misionalidad y de su visionalidad podrán tomar partida o no en algunas de las actividades presentes, ¿cierto? Podemos encontrar actores que no estén en la capacidad de tomar decisiones, pero que están altamente interesados en que algo suceda, que en este caso estaríamos hablando en particular de las comunidades locales, ¿cierto? De algunos otros actores presentes, caso ONGs, y la academia, que también genera aportes importantes en términos de la generación de insumos para otros actores presentes. Las empresas privadas también juegan un rol fundamental por el hecho de generar ofertas laborales en donde muchas de las comunidades migran hacia estas actividades, tal vez en ausencia de garantías para desarrollar aquello que venían desarrollando previamente, y se genera como esta relación de qué tan importante soy y qué tan interesado puedo estar en que suceda algo en particular, y finalmente aquellas que no están ni interesadas ni les genera, aparte de ese interés, no están como facultadas para tomar una decisión en función de. Entonces vemos que mayor parte de la proporción de estos actores se asocian con aquellos que están muy interesados en algo, pero no tienen la capacidad de hacerlo. En este caso estamos hablando de los actores tipo 3, y la idea es empezar a generar un escenario en donde esa disparidad en la relación de autoridad e interés tienda a ser un poco más equilibrada en la medida en que las acciones puedan converger un poco más en acciones concretas para mejora de la actividad de pesca en el territorio. Adelante. Vemos entonces aquí ese mapa de actores. Como les mencioné inicialmente, aparte de esta matriz de relación poder-interés, consideramos otras acciones como por ejemplo la escala en la que se vinculan como tal cada uno de los actores, a escala nacional, a escala regional, a escala municipal. ¿Qué tipo de actividad generan? Si son actividades asociadas a el gobierno, es decir, si son entidades estatales, si son entidades privadas, si son entidades que no se vinculan a ninguno de estos dos, por poner algunos ejemplos. Y encontramos que particularmente todas las empresas, o más bien los actores que se encargan de la toma de decisiones, se vinculan sobre todo a la parte inferior de la gráfica como tal, en donde podemos destacar buena parte de las oficinas de los ministerios, tanto de ambiente como de el agro, ¿cierto? Algunos institutos también que generan información, universidades que tienen la capacidad de hacer incidencia sobre los territorios, y migramos hacia el otro lado en donde vamos a ver agrupadas a todas las personas o asociaciones o actividades dentro del territorio asociadas a la pesca, a la agricultura, a la extracción de material de sustrato de los ríos, ¿cierto? Los areneros, los que asimismo generan embarcaciones de pequeño porte
para la movilización fluvial a lo largo del territorio, actores que no tienen necesariamente esa visibilidad que quisieran para poder generar escenarios de propuesta. Y en la parte superior derecha vemos entonces algunas de las otras entidades asociadas a los privados generando diferentes actividades, como en este caso la extracción de hidrocarburos, la generación de energía y industrias que se vienen haciendo muy fuertes en la región a una escala un poco más macro, como es el caso de el ganado de búfalos y el ganado en tierra como tal. Pasemos a la siguiente. Siguiente, por favor. Y llegamos finalmente a lo que sería el planteamiento del sistema socioecológico. Hicimos la identificación de todos los actores que encontramos, lo que no descarta que existan otros que no hayan sido incluidos, pero pues que en el marco de este cambio en la visión de la gobernanza, pasando a un escenario dinámico, podrían incluirse, excluirse o modificarse estas relaciones. Por tanto, esto sería un planteamiento principal que no necesariamente se consideraría como una ley o algo que pudiera considerarse completamente fehaciente a la realidad. Entonces, identificando este tipo de actores, tanto de la condición de los recursos, los medios físicos en donde se desarrollan estos recursos, qué acciones hay en función de ellos como tal y qué actores desarrollan eso, asumiendo todas sus interacciones. Siguiente. Encontramos que este fue nuestro planteamiento para el desarrollo como tal del territorio. Vámonos en principio hacia la parte izquierda, donde vamos a ver en verde algunas cajitas y vemos en principio que existen una serie de líneas que están relacionando cada una de las cajitas. Lo primero que podríamos decir para tratar de entender esto que resulta ser un poco tedioso para el ojo, es que las líneas que alcanzan a ver en la línea continua como tal son respuestas positivas y por el contrario todas esas líneas discontinuas serían afectaciones como tal. Entonces vemos, por ejemplo, cómo existe una relación directa y favorable entre esa conexión entre los ríos, los caños y las ciénagas, que por medio de la conectividad entre ellos, pues existe una oferta tanto de alimento como de hábitat para todas las especies de peces presentes en la región, entre ellas especies que son nativas, ¿cierto? Especies residentes, es decir, que dentro de su ciclo de vida no hay una entrada o salida del área en particular en algún momento, sino que las podríamos encontrar todo el tiempo en el territorio. Las especies migratorias, que son el objeto de interés en particular de este planteamiento, ¿cierto? Y adicional a eso, la introducción de otras especies que no hacen parte de este territorio como tal, como son las exóticas, y en el caso particular de las que mencionamos al comienzo, la mojarra lora, el híbrido rojo y la cachama, son especies que tienen la posibilidad de adaptarse y que en efecto ya lo hicieron a los ecosistemas presentes en el Magdalena Medio y que empiezan a generar efectos que pueden llegar a ser negativos para las especies nativas en términos de pérdida de la biodiversidad, competencia por el hábitat, ¿cierto? Depredación en caso de que tengan esa facultad de consumir organismos presentes de manera nativa y adicional a eso, su introducción puede traer consigo enfermedades que pueden ser nocivas para las especies nativas. Esto se traduce en degradación del hábitat, ¿cierto? Y podríamos encontrar valores negativos asociados, por ejemplo, a la fragmentación del hábitat, el cambio en el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, como recientemente lo mencionamos. Esto hace que los ecosistemas tiendan a ser un poco más frágiles y por tanto todas estas afectaciones pueden traer consigo riesgos naturales que ya no solamente comprometen la viabilidad de un ecosistema, sino también todos los centros poblados y todos los caseríos o asentamientos humanos que puedan estar asociados a los territorios. El régimen hidroclimático resulta ser fundamental, en lo particular por el aporte hídrico que trae esto hacia el territorio, el transporte de sedimentos que en algunos casos son señales importantes para los peces. La comunidad mencionó que la claridad
del agua puede ser un factor importantísimo para que los peces suban o no. Entonces, esta cantidad de partículas que van disueltas en el agua es importantísimo para que estos procesos sucedan. Y además de eso, el agua no trae únicamente consigo sedimentos, sino que también trae nutrientes que a diferentes escalas se pueden ir depositando sobre el lecho del cuerpo de agua como tal, como a sus planos laterales, y de esta manera todo este tema de los ciclos biogeoquímicos resulta tener también su proceso dinámico de depósito y limpieza de materiales. El agua obviamente sería como el medio en el cual se desarrollan todo este tipo de cosas. Sin agua no estaríamos hablando de un planteamiento socioecológico para la pesca artesanal. Y pues ya lo mencionamos un poco adelante, ¿no? El aporte de las lluvias, la escorrentía, todos los procesos que se derivan de la conexión de los cañitos más pequeños que luego se van haciendo más grandes hasta lo que deriva en los cuerpos de agua principales que después se van a conectar con las ciénagas. En últimas, la visión de Cuenca, lo que sucede tal vez en el Huila tiene una afectación directa con lo que pasa en el Magdalena Medio y de ahí para adelante. Entonces es pensar un poquito más en la visión holística macroecológica de Cuenca en función de todas las afectaciones. Los cultivos obviamente se van a ver favorecidos o no con el aporte o la ausencia de lluvias, y pues esto se traduce también, aparte de que existe aprovechamiento de la proteína que se deriva de la pesquería como tal. Los cultivos aportan ese complemento para generar una alimentación un poco más balanceada como tal. Pasamos entonces al otro lado. En azul vamos a ver todos los actores que nosotros identificamos, y pues soy muy enfático en que tal vez aquí no incluimos algunos que no estuvieron contemplados, ¿cierto? Tal vez podrán haber relaciones que requieren mayor detalle, pero que en esencia este puede ser uno de los tantos puntos de partida o de los tantos insumos que puedan ayudar a entender un poquito más la complejidad de estos territorios. Vemos entonces que existen desde las autoridades, en este caso, diferentes escalas, a escala ministerial. Vemos Ministerio de Medio Ambiente, vemos Ministerio de Agricultura, vemos Ministerio de Minas con sus actividades de aprovechamiento de recursos en la región, a escala nacional, ejerciendo actividades sobre el territorio. Vemos asimismo las corporaciones autónomas regionales, en este caso la CAS, la Corporación de Santander, la Corporación del Sur de Bolívar, y podría ser también Corantioquia en condición de ese territorio asociado a Yondó, ¿cierto? ¿Cómo pueden incidir en particular en escenarios de toma de decisiones? Ellos a su vez se apoyan en términos de generación de insumos o conocimiento con las entidades académicas presentes, ¿cierto? Y de esta manera se generan cooperaciones para poder aportarle a la toma de decisiones como tal dentro del territorio. Estos a su vez se pueden conectar con organizaciones no gubernamentales. Algunas de las presentes en el territorio facilitan estos escenarios de concentración, de disertación, de acuerdos, de incentivos, de dinámicas, de fortalecer capacidades locales, de empoderar a la comunidad, de escuchar a la comunidad, de retroalimentarse. Hay un feedback, hay una relación de cruce de información importante, y tal vez una de las mayores salvedades que hay que hacer es que no necesariamente desde la academia o desde las otras entidades se están generando las informaciones de base importantes. Este trabajo se centra en darle valor agregado al conocimiento tradicional. Entonces también existe la necesidad de cambiar ese rol o esa forma de visión de que la academia es la que trae el dato y no más bien la comunidad con su saber ancestral puede hacer también sus veces, ¿no? Ellos favorecen toda esta relación entre academia y ONGs y las comunidades pequeñas. En este caso hablamos de los pequeños ganaderos, de los agricultores, de los astilleros, de los areneros y obviamente también de los pescadores, ¿cierto? Se favorecen en la medida en que pueden surtir escenarios diferentes de gobernanza, pero estos últimos que mencionamos tienen también derivado del estado actual de los territorios,
la posibilidad de obtener trabajos a razón, por ejemplo, de vincularse a la industria de la palma, a la industria ganadera, a la industria de los búfalos, una de las más importantes tal vez, que es la generación de hidrocarburos, que sostiene, por información entregada por la comunidad, buena parte de esa oferta laboral para los habitantes del territorio, ¿cierto? Pero que deriva también estas actividades en acciones que pueden afectar particularmente la condición de los territorios. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la contaminación, ¿cierto? Las fugas o algunas de las situaciones que se puedan presentar derivadas de algunas de las actividades recientemente mencionadas pueden alterar la calidad del agua, pueden aumentar la mortalidad de peces. Esto hace inviable que el recurso sea consumible y empezamos a entender cuál es como esa relación costo-beneficio entre lo que hoy por hoy consideramos como desarrollo, y es tal vez como la primera pregunta que me gustaría dejarle a toda la gente sobre cómo visionamos ese desarrollo. Si podemos seguir argumentando per se que la afectación y la degradación de los ecosistemas, y como hemos visto hasta el momento, todo lo que esto conlleva, es el escenario correcto para la generación de ingresos, asumiendo que podríamos llegar a un punto de degradación tal que no exista ninguna otra forma y que todos estos recursos pues obviamente son finitos y en algún momento se van a acabar, o si podemos migrar a otro tipo de concepciones en función del desarrollo. Vámonos un poco más arriba y vemos también cómo todas estas entidades ministeriales y autoridades en particular tienen la posibilidad de generar licencias ambientales que son solicitadas por los privados. Ya mencionamos algunos de ellos. Otro de los importantes en este caso resulta ser la generación de hidroenergía, siendo el río Sogamoso el principal tributario del río Magdalena, que fue represado en la región y que ha generado una cantidad de modificaciones a la naturaleza de este ecosistema. Y esto obviamente asociado, por ejemplo, a la retención de sólidos, a la retención de caudal y estas señales que hablábamos en principio interpretadas por las especies de peces migratorios, pues se van a empezar a ver afectadas, y como producto derivado la actividad pesquera como tal va a ser también una de las directamente afectadas. Finalmente, el gremio transportador tiene también mucho que ver en el marco, sobre todo, de esta intención de generar navegabilidad sobre el río Magdalena, por algunas preguntas que nos hemos generado sobre no solo la modificación y el dragado de los ecosistemas, sino también esas afectaciones sonoras que podrían verse asociadas a el uso de los motores en diferentes momentos para las comunidades de peces. ¿Qué tanto podría afectar esto el establecimiento de poblaciones que luego puedan ser utilizadas por las poblaciones de pescadores artesanales para su extracción, ¿cierto? Y qué tanto esto podría generar una condición óptima para el aprovechamiento de los ecosistemas para estas especies. Este es más o menos el marco que proponemos para el entendimiento de el escenario total de la pesquería artesanal del Magdalena Medio para el territorio en que particularmente mencionamos. Y siguiente, por favor. Lo que planteamos como tal es una propuesta de enfoque ecosistémico en donde, a partir de atributos ecológicos como reconocer o entender la cantidad de especies presentes, qué tan abundantes son, cómo se representa eso en su biomasa, porque no es lo mismo hablar de la biomasa de las tolombas, que son especies pequeñas, a la biomasa de un bagre rayado, por poner un ejemplo. Qué especies exóticas tenemos en la región, qué manejo le estamos dando a esas especies, cuáles son como esos hábitos de alimentación de todos estos animales, cómo se reproducen, pasando también o incluyendo atributos pesqueros, cuál es esa relación entre el peso y la talla de los organismos, es decir, cómo estamos de bienestar en términos de que también están esos organismos en ese territorio, qué uso se le da como tal, la venta, cómo se consumen, para qué se usan, si son carnada
o si son de descarte, si no tienen un uso y de qué manera podríamos repensar un poquito esto de qué manera podríamos aprovechar en su mejor manera todos los recursos disponibles, qué rutas de pesca se utilizan, cuáles son los puertos, cuáles son los más frecuentes, en dónde se desembarca más, cómo se compone la flota pesquera, qué tipo de embarcaciones tenemos, están impulsadas por motor, son impulsadas a canalete, son prestadas, son alquiladas, son propias, cuántas personas desarrollan cada faena, cuáles son los momentos clave. Y esto es fundamental. Estamos viendo que hay momentos en donde la pesquería de las especies reproductivas puede aumentar asociado, por ejemplo, al momento de las lluvias. ¿En qué momento es importante no pescar? Pero si no estamos pescando, entonces, ¿qué vamos a hacer para dar abasto con la demanda y las necesidades de las personas? Debe haber una respuesta específica por especie, porque podríamos decir que si mientras el bagre rayado está en su vienda no lo pesquemos, pues pensemos entonces de pronto en darle, no sé, a la mojarra amarilla, a otra especie que sea fuerte en la región, que pueda ser potenciada como consumo y que pueda dar esa garantía de tanto de alimento como de ingreso económico para las comunidades. ¿Cómo se está manejando ese valor? ¿Ese valor será el correcto? ¿Será que estamos pagando efectivamente lo que deberíamos pagar, asumiendo el esfuerzo de todos los pescadores para darle ese valor agregado a una faena de pesca en donde no necesariamente va a ser efectiva 100% cada vez que se desarrolle? Atributos físicos importantes de cómo se desarrollan estas dinámicas en el territorio, entonces caracterizar los paisajes, cómo están nuestros ríos, cómo están nuestros caños, cómo están nuestras ciénagas. ¿Será que si taponamos un caño aquí la conectividad se va a favorecer o no? ¿Será que si secamos la ciénaga vamos a tener pesca para la siguiente generación? Preguntas son tal vez las que más pueden salir en este tipo de escenarios, ¿cierto? ¿Cómo estamos en calidad de mesohábitats? Es decir, ¿será que contamos con muchos sitios en donde se dan la crianza? ¿Será que tenemos la calidad de estos lugares es buena para que los peces se muevan? ¿La calidad del agua cómo está? ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con la regulación del río por la generación de hidroenergía? ¿Será que llega suficiente agua? ¿Será que las palizadas se están quedando en X lugar que permite o que impide más bien el ingreso del agua para que también después entren los peces? ¿Cómo está esa variación espacial y temporal? ¿Será que antes pescábamos en el mismo sitio o será que esos caladeros se han venido modificando conforme a las condiciones físicas también han venido mutando? Y finalmente, esto con voluntad política resulta ser fundamental. Si no existen este tipo de cosas, tal vez no tendríamos el efecto que quisiéramos. Entonces, de parte de las autoridades, la autoridad pesquera tiene que ser fundamental y se tiene que vincular de una manera mucho más participativa, tiene que reevaluar las medidas que está tomando hasta el momento. Si este tema de las tallas, de las vedas, resulta ser efectivo para lo que hoy por hoy se expresa en el territorio, sabemos que las migraciones no son estáticas, que en algún momento pueden suceder antes o después de lo previsto. Sabemos que algunas especies están madurando antes de lo que se estaba capturando antes, especies más pequeñas madurando, intentando reproducirse para garantizar su viabilidad, ¿cierto? Hacer un acompañamiento que no esté únicamente asociado con el cumplimiento de las leyes establecidas, sino generar propuestas, generar alternativas. No se trata únicamente de llegar a generar una barrera, sino más bien pensar en cómo hacemos para que esto suceda de manera diferente y todos como sociedad, como, como habitantes de esta cuenca que la sentimos y nos afecta lo que sucede a su interior, pues tenga una respuesta diferente, que existan proyectos productivos alternos, de tal manera que si a la comunidad se le sugiere no pescar en algún momento del año, se le dé la posibilidad de que obtenga réditos económicos de otras fuentes y que los compromisos adquiridos que se generen desde los diferentes estamentos y escenarios involucrados en esto, pues se cumplan, lleguen a buen término
y de esta manera podríamos tener un escenario distinto. Siguiente. Esto asociado también con aprender de las comunidades sobre sus dinámicas y tratar de, en relación de un esquema costo-beneficio, lo que representa ir a campo a tomar datos, pensar en la posibilidad en donde las comunidades tengan esa posibilidad de tomar datos que nos nutran a todos y pudiéramos tener una evaluación un poco más acertada, puesto que ir a campo representa mucho esfuerzo en términos de logística y dinero, pero si tenemos unos tomadores de datos de los cuales ya hay ejemplos, como es el caso de otras plataformas que se vienen instalando en diferentes lugares de Colombia, pues se puede empezar a tener una mayor información, un mayor volumen de información que con una capacitación correcta se podría considerar uno de los esquemas más robustos para la toma de decisiones en función de los recursos y que sea esa la base para la toma de decisiones. Y finalmente, tener las palabras correctas en el momento correcto y tratar de transmitir eso de la mejor forma por medio de comunicación asertiva resulta ser fundamental porque no es lo mismo comunicarse con los diferentes actores presentes en el territorio. De esta manera consideramos que podríamos llegar a un escenario de optimización en la pesquería artesanal en el Magdalena Medio. Y siguiente. Ya de esta manera podemos concluir que para nuestro primer objetivo fue evidente que el uso del conocimiento tradicional resulta ser fundamental para entender la dinámica de nuestros territorios. Para el segundo objetivo, identificamos que la comunidad reconoce a cabalidad cuál es el estado actual de sus territorios y sabe esto de qué se deriva, por tanto toma fuerza el hecho de considerar sus percepciones para generar temas de ordenanza. Para nuestro objetivo número 3, identificamos que debe haber una mayor participación por parte de todos los actores en términos de vincularse de una manera mucho más participativa. Y finalmente, que la complejidad de este territorio es tal que tenemos que reconocerlo como eso y no como una única vía de desarrollo, sino que puede apuntar a un montón de cosas para su gestión que puede llegar a ser mejor. Siguiente. No me queda más que agradecer al Instituto Alexander von Humboldt por haberme dado la posibilidad de hacer uso de los datos que se tomaron dentro de este convenio. Resaltar eso, que una investigación no parte desde su concepción hasta su finalidad, sino que existen muchas formas y hay un montón de datos esperando en el mundo para poder ser evaluados y que esto puede derivar en conectarse un poco más con las comunidades y que tenemos la posibilidad de seguir haciendo esto por amor al arte, por tratar de que esto suceda, por tratar de hacer muchas más cosas, pero en últimas, siguiente, de esta manera, ratificar que existe una intención de seguir haciéndolo y que vamos a estar ahí hasta que ellos nos dejen y hasta que logremos que este tipo de cosas sucedan. Gracias por su atención. Bueno, Yesid, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por toda esta disertación en la que nos hablaste desde una aproximación a un sistema socioecológico de la pesca artesanal en el Magdalena Medio de Colombia a partir del conocimiento tradicional. Creo que dejaste algunas conclusiones o reflexiones muy buenas y quisiera pues dar un espacio a las preguntas. No sé si alguno de los invitados e invitadas que están acá presentes tenga alguna como para empezar. Claro que sí. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, Jessy, por la presentación. Para mí es muy importante que estos trabajos que se están haciendo alrededor de Magdalena Medio y resaltar el conocimiento de los pescadores se dé a conocer. Y mi pregunta va en ese sentido. En las primeras diapositivas estabas presentando un poco sobre esa complementariedad que tiene el conocimiento científico tradicional de los pescadores. O sea, tenemos un conocimiento que existe en las gráficas de precipitación, de hidrología, del comportamiento, entonces, cómo responden los peces a eso y encontrar que la respuesta a partir de las entrevistas, de los talleres en los que tomaste los datos, pero hay otros en los que participaste directamente,
hay una importante correspondencia y de hecho se llenan como unos huecos de información en el conocimiento técnico a partir del conocimiento tradicional. ¿Cuál sería ese paso para que esta complementariedad se lleve a cabo? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre o qué nos sugieres dentro de lo que has revisado? Seguro se te han ocurrido ideas de que ese conocimiento que están generando las federaciones, las asociaciones, que tienen allí en su mente, pueda plasmarse dentro de la gestión del territorio, dentro de las estadísticas nacionales, que sean otros aportantes de las estadísticas nacionales. ¿Cómo podría ser eh, esa estrategia? ¿Qué se te ocurre? Pues a ver, a mí me llamó mucho la atención porque para mí también fue esa posibilidad de ponerme frente al espejo y reconocer que hago parte de ese lado de la comunidad académica que empezó a identificar y a entender que desde la postura de las comunidades hay un montón de información que no había sido necesariamente considerada o al menos parcialmente considerada y esto nos puede ahorrar un montón de tiempo para invertir esfuerzos y dineros tratando de entender algo que al otro lado ya está. Entonces, para mí la respuesta apunta a generar muchos más escenarios en donde las comunidades sean realmente un actor clave, porque estamos viendo que en efecto lo son. No tenemos la última palabra y creo que tal vez nunca la vamos a tener. En últimas, esto se trata es como de entendernos entre todos y generar acuerdos, acordes o que le apunten a eso. Y tal vez en este caso la organización de las comunidades puede resultar ser fundamental. Ya hay muchos esfuerzos en eso. Hay algunos de ellos que ya están agremiados dentro de cada una de los lugares a los que fuimos. Encontramos un montón de asociaciones de pescadores, pero tal vez esa visibilidad en términos de organizar, poner de acuerdo a la gente, generar espacios para que este tipo de información más que se divulgue, se concrete, podría llegar a ser una de las formas más costo efectivas de interpretar las dinámicas de los territorios y a partir de esto, conectándose con las demás partes vinculadas dentro de cualquier escenario, puede aportar de manera directa a que eso surta efecto. Necesitamos muchísima más comunicación, necesitamos muchísima más voluntad de algunos sectores. Hay unos que tienen toda la actitud, hay otros a los que hay que enrolar un poco más y vincular un poco más. Y de esa manera, tal vez de a poco podríamos ir mejorando un poquito estos procesos de entendimiento. Así que creo que por ahí va la vaina, Angélica. Gracias, Bueno, Jessy. muchas gracias, Jessy. Yo tengo una pregunta cortica y es de un lado un poco eh, positivo, digámoslo, como decía Angélica y como explicaste tú en la presentación, digamos, los conocimientos tradicionales, pues complementan, digamos, ese conocimiento científico y lo mostraste a través de las gráficas. Y lo mencionaste ahorita en la respuesta, digamos que ese conocimiento tradicional se puede usar o hay un montón de información que puede ser usado eh, a nivel de investigación, pero quería saber desde tu perspectiva, eh, ¿qué crees que hace falta para que ese conocimiento tradicional sea un poco más vinculante, para que ellos sean participantes de las decisiones de las decisiones en su territorio? De que ese conocimiento que tengan, pues tenga un peso también a la hora de tomar decisiones y sea reconocido. Eso por un lado sería como mi primera pregunta y la otra es ese panorama futuro que planteas en el que hay que empezar a hablar de cadenas de valor de, de los recursos pesqueros y de un montón de cosas. ¿Eso cómo lo ves articulado? Digamos, ¿quién debería tomar de pronto el liderazgo para integrar todo ese panorama que nos das? Y si hay un aspecto positivo, de pronto eso ya está pasando y no es un aspecto negativo que uno dice, no, todo está por hacer, no se hace nada, no se vincula nada. Tal vez sí hay casos que están pasando
y si hay cosas que nos pueden motivar y que se están dando, simplemente pues es un proceso muy grande que lleva un paso a paso. No sé ahí cómo lo ves. Bueno, tu primera pregunta creo que apunta mucho al esquema de gobernanza, ¿no? Creo que hasta este momento las formas en cómo se están generando las tomas de decisiones apuntan mucho a las autoridades a recopilando información y tomando decisiones. No sabemos necesariamente hasta dónde esas decisiones incluyen la información que puede estar entregando la comunidad, que de alguna manera la pueda hacer más robusta o que inclusive replantee cómo se tome esa decisión. Hay varios ejemplos, ¿no? Aquí consideramos unos. El primero puede ser qué tan útiles son, por ejemplo, esas tallas de captura que se están considerando ahora. La gente está identificando que los organismos están madurando antes. Esto es una respuesta diferente a lo que encontraron hace X cantidad de décadas cuando se generaron esos instrumentos. Entonces, la propuesta debe apuntar a generar una mayor inclusión y a tratar de cambiar eso. Ya tal vez ese arriba para abajo no está sucediendo de la manera en que debería. Así que podríamos pensar en una acción de comanejo en donde A y B tengan la posibilidad de encontrarse y a partir de eso generar acciones un poco más puntuales y concretas de cara a la realidad o a la actualidad de cada territorio. Hay algunos ejemplos de esos, ¿no? La veda del bagre, la mesa del bagre ha generado procesos importantes con relación a cómo se debería hacer la pesquería del bagre rayado en el Magdalena Medio. Entonces, podemos tener ejemplos en donde vemos que si existe voluntad y existe la capacidad de articular, las cosas pueden suceder de manera diferente. Y la segunda pregunta relacionada con el tema de las cadenas de valor, pues es muy llamativo porque tal vez históricamente también han surgido cambios en las pesquerías en la cuenca del río Magdalena. Al comienzo creo que eh, el bagre rayado sustentaba buena parte de esta actividad. Cuando sus poblaciones empezaron a decrecer, entraron otras especies, ¿cierto? Caso Boca Chico, y de ahí para allá el declive o la condición actual de esas poblaciones, pues los ha forzado a empezar a ver otras especies como fuentes de sustento alimenticio y a su vez una fuente de ingreso económico. Entonces, ¿por qué no pensar en no da esperar a ese momento en el que tal vez una población ya se vea muy afectada para pasar a otro, sino más bien ampliar ese pool de opciones de aprovechamiento, diversificando los mercados y esta estrategia tiene que vincula desde el restaurante que vende el plato hasta el pescador y básicamente se me ocurre en este momento algo asociado, por ejemplo, con contar historias, ¿no? Este pez viene de X lugar y se pesca de esta manera y el producto es este. Ahí estamos hablando de una historia que trae un valor agregado fundamental y que a X personas les podría gustar mucho este tipo de iniciativas. Entonces, diversificar los mercados tal vez hace parte de diversificar esa forma en cómo concebimos la pesquería como tal en la región. Quería hacer un aporte sobre algo importante que ustedes acaban de hablar y es ese conocimiento ancestral que son los que dan las pautas para que la ciencia y la academia pueda hacer una investigación mucho más a fondo. Entonces la pregunta aquí es cómo articular todo ese gran trabajo de los saberes territoriales con la ciencia y la academia para poder apuntarle a un desarrollo integral sostenible de la pesca artesanal en Colombia. Si bien sabemos que hay más de 230 y algo de especies, pues también tenemos muchas amenazas en el río Magdalena y una de ellas es los hipopótamos, que han sido un problema últimamente, y pues ahí también se descarrila el tema del pez basa. Entonces, toda esta serie de cosas también van a sacar de un tema de
de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria con especies nativas aquí en Colombia, y que tenemos que apuntarle bajo un trabajo en equipo entre la academia, la ciencia y los saberes ancestrales territoriales. Entonces, es una pregunta que yo hago: ¿en qué capacidad están ustedes de poder unir estas fuerzas y estos esfuerzos para apuntarle realmente a algo exitoso que constituya realmente tener ya una seguridad alimentaria que trate de bajar esta situación de Colombia, que hoy está en una crisis de hambre muy garrafal? Omar, gracias por tu intervención. Fíjate que estábamos hablando de una cantidad de variables en las que no se incluyeron las dos que tú mencionaste. Em, me encanta la idea de saber que existe desde las comunidades que habitan estos territorios en particular y que viven todos los días estas realidades, la percepción de cómo otro tipo de actores no contemplados pueden generar unas afectaciones inclusive más grandes y complejizar aún más lo que tenemos en este momento. Entonces, en principio eso, creo que esta es una evidencia de que la interpretación del territorio por parte de las comunidades locales es impresionante, que no estamos de este lado con la última palabra y que en efecto lo que hay que hacer es generar ese acercamiento. Respondiendo a tu pregunta, siento que el tema de la organización, de cómo ustedes se han venido estructurando como asociaciones de pescadores, que inclusive ya tienen una mesa que tiene visibilidad nacional, resulta ser fundamental. A partir de todo este tipo de acciones, pues es posible establecer preguntas, establecer manifiestos, cualquiera que sea la forma en la que se puedan transmitir esas ideas, y que con seguridad, con el apoyo de actores con la capacidad de decisión, esto va a poder suceder. En el caso de esta investigación que subyace o se enmarca en el ejercicio de un instituto que genera insumos, pero que no tiene necesariamente la capacidad de tomar una decisión, la posibilidad en este caso estaría asociada a generar puentes, ¿no? Buscar ese espacio para que todas las entidades puedan converger y de esa manera apuntarle a un objetivo en común. Así que lo importante en todos estos casos es mantenerse conectados, mantenerse vigentes, mantenerse visibles, y el tema de la comunicación asertiva resulta ser fundamental. Entonces, siempre nos ponemos muy dispuestos a seguir establecer comunicaciones con ustedes. Buena parte de lo que desarrollamos procede por actividades propias, es decir, desde la financiación hasta la consecución de los resultados, se hizo sin el apoyo de ninguna otra entidad, es decir, puro amor al arte. Entonces, estamos dispuestos siempre a seguir hablando con todos ustedes. En principio esperamos que estos ejercicios sean de su interés, y de ser así, desde la mesa o desde el contacto directo podríamos empezar a buscar en diferentes escalas cuáles serían esos escenarios a los que pudiéramos conectarlos para establecer un marco de decisión diferente. Bueno, Yesid, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias a Angélica, Omar Guarín y Luis Peña, quienes acompañaron esta disertación. Y gracias a todas las personas que se conectaron a ver el tercer capítulo de Ciencia Humboldt. No me quiero ir sin antes recordarle que el próximo mes, el primer sábado de todos los meses, encontrarán un nuevo capítulo. Y nuevamente agradecer a Yesid, Angélica, Omar y Luis por este espacio, principalmente a Yesid, quien nos compartió pues todo lo que ha sido esta investigación. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguimos vigentes. Ahí estamos.